Desde el origen del nombre de México, sus antiguas civilizaciones, hasta los mejores gobernantes de las mismas, bienvenidos a una dosis de conocimiento con 15 preguntas de cultura general de México. ¿Qué significa México? ¿Luna creciente, águila en el nopal o en el centro de la luna? La respuesta correcta es en el centro de la luna. Según la tradición, la palabra México proviene de 3 voces de idioma náhuatl: Mestli, que significa luna, Chixtli, ombligo o centro, y Co, que significa lugar. Tanto en sentido literal como metafórico, quiere decir en el ombligo de la luna, o dicho de otra manera, en el centro del lago de la luna. ¿De dónde viene el nombre de México? La respuesta correcta es una palabra náhuatl con la que los mexicas nombraron a su capital, México Tenochtitlan. ¿Por qué se conoce al Imperio Mexica como Imperio Azteca? La respuesta correcta es: primero, tenemos que pensar en un parteaguas. Los aztecas eran los habitantes de Aztlán, un sitio mítico que aún no ha sido ubicado. En algún momento de su historia, los aztecas decidieron buscar un mejor sitio de vida, y fue así como llegaron al Valle de México, donde se establecieron finalmente. Allí fundaron su ciudad de México Tenochtitlan, y de ahí en adelante los nacidos allí fueron llamados mexica. En el México prehistórico, ¿qué había? ¿Tribus? ¿Reinos o imperios? La respuesta correcta es los 3. Al norte del actual territorio mexicano, en la región llamada Aridoamérica, abundaban las tribus, que son asociaciones humanas primitivas. También hubo reinos como el de Tlaxcala, el Michihuacán o Totonaca, que eran enormes. Sin embargo, eran muy pequeños en comparación con el ex-Can Tlatoloyan o Imperio de los 3 Cabezas, que conocemos hoy en día como el Imperio Mexica. Y por supuesto, hubo imperios enormes como el de Teotihuacán, que a la llegada de los europeos ya había varios siglos de haber colapsado, o también el Imperio Mexica, que es al que se enfrentaron los españoles. ¿Quién fue el primer emperador mexica? Moctezuma, Acamapixtli o Cuauhtémoc. La respuesta correcta es Acamapixtli. Se trata de Acamapixtli, el cual su nombre significa puñado de cañas, quien estableció la alianza entre los mexica, que aún eran un pueblo mercenario, y los tepanecas, el imperio dominante de la zona. Así que Acamapixtli fue el primer tlatoani azteca del que descendieron todos los gobernantes de Tenochtitlan. ¿Qué tan grande era el imperio mexica? La respuesta correcta es: el actual México es tan grande en extensión territorial como 27 países europeos. Algunos ejemplos son Baja California Sur como Portugal, Baja California como Macedonia y Eslovaquia, Sonora como Australia y Albaquia, entre otros. El Imperio Mexica dominaba aproximadamente la 1/4 parte del territorio, lo que significa que sus dominios eran tan grandes como la de España o Alemania actuales. ¿El México prehispánico era incivilizado? La respuesta correcta es no. Realmente no. De hecho, había todos los lujos y comodidades que existían en Europa: escuelas, mercados, carreteras, arte, escritura y gastronomía. Incluso en algunos aspectos las culturas nativas eran mucho más avanzadas, como en la higiene, la astronomía y la medicina. Lo único que no había eran armas de fuego, barcos y animales de carga. También eran asociaciones basadas en la agricultura, principalmente el maíz. Tenían ciudades centrales con gran cantidad de población, de hasta 50,000 habitantes. Teotihuacán, Tula o Monte Albán son grandes construcciones piramidales. Trabajaban la piedra, el jade y la obsidiana. Una de las preguntas frecuentes sobre México prehispánico para aprender de memoria es la siguiente: ¿qué significa el escudo de la bandera de México? ¿Estados Unidos mexicanos, el tricolor mexicano o el águila parada sobre el nopal y devorando una serpiente?
La respuesta correcta es el águila parada sobre el nopal y devorando una serpiente. El águila parada sobre el nopal y devorando una serpiente es una interpretación que los españoles le dieron al verdadero símbolo que usaban los mexica en sus banderas, un águila parada sobre un nopal devorando el símbolo de Atlachinoli, que representa el agua hirviendo, que hace referencia a las batallas. Dicho en otras palabras, es el escudo que ostenta tres símbolos de la identidad mexica: el nopal, el águila y la serpiente, en referencia al relato de peregrinación desde Aztlán hasta la fundación de Tenochtitlan en 1325, y el águila devorando a una serpiente alude a la victoria del sol sobre sus enemigos. ¿Moctezuma creyó que Cortés era un dios? La respuesta correcta es no. Y lo dice el mismo Cortés en sus cartas de relación, donde afirma que Moctezuma lo ve como un hombre y nada más. Que lo considerara un dios es un mito muy difundido, pero que no tiene sustento. ¿Pero el resto de la gente creyó que Cortés era el dios Quetzalcóatl? La respuesta correcta es tal vez en los primeros días, antes de que comenzaran a atacar a los pueblos por los que iban pasando, pues Quetzalcóatl, siendo un dios pacífico, jamás habría hecho algo así. Y a todo esto, ¿quién es Quetzalcóatl? La respuesta correcta es Quetzalcóatl es el nombre que reciben dos seres distintos. El primero es el dios Nahua que creó a la humanidad, y el segundo es un gobernante de Tula llamado Se-Aclá-Topotzin, que fue tan querido por sus virtudes que la gente creyó que se trataba de la encarnación de Quetzalcóatl en la tierra. En la cultura mexica, Quetzalcóatl era una deidad preponderante que se representaba no solo por una serpiente emplumada, de cuyas fauces emergía a menudo un rostro humano. También era una figura divina completamente antropomorfa, cuyos atavios la conectaban con el reptil volador. ¿Pero era Quetzalcóatl blanco y barbado? La respuesta correcta es de hecho, se dice que nació en Amatlán, en el actual estado de Morelos, pero la leyenda que fue blanco y barbado se difundió debido a que los españoles lo quisieron emparentar con Jesucristo para facilitar las conversiones al cristianismo. ¿Los mayas y los aztecas son los mismos? La respuesta correcta es no. A pesar de compartir rasgos culturales similares, son muy distintos. Los mexicas se encuentran al centro de México, los mayas al suroeste, y sus épocas de auge están separadas por siglos de diferencia, siendo los mexicas los más recientes en la historia. Si hablamos de intercambios comerciales, las relaciones entre aztecas y mayas fueron cada vez más delicadas, ya que la gran mayoría de los artículos de prestigio eran originaria de la zona maya, despertando la codicia del imperio. Este comercio sirvió de punta de lanza para la expansión en las fronteras aztecas, hasta el sur de Mesoamérica a partir de 1486, expansión que fue abruptamente interrumpida por la llegada de los españoles en 1519. ¿El de los mayas fue un imperio? La respuesta correcta es sí. Se podría decir que sí, puesto que los mayas se establecieron como ciudades-estados independientes de la una a la otra, que tenían alianzas entre ellos y algunas veces se peleaban entre sí. Sin embargo, culturalmente lo compartían todo, algo así como una confederación de reinos. Los mayas eran un grupo de pueblos indígenas mesoamericanos, perteneciente a la familia lingüística maya o mayense, que tradicionalmente había habitado en los estados mexicanos de Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas, en la mayor parte de Guatemala y regiones de Belice y Honduras. ¿Quién fue el gobernante maya más importante? ¿Calakmul, Pacal o Tikal? La respuesta correcta es Pacal.
El gobernante maya más conocido es Pakal, quien gobernó la ciudad de Palenque. Pakal ha sido miticado y hoy es conocido desde un viajero del tiempo hasta el viajero del espacio. Esto es debido a que en su lápida se le aprecia aparentemente piloteando una especie de nave, lo que no es más que el sagrado árbol ceiba en el que se encontraba sentado Pakal, viajando al Xibalbá, el inframundo maya. La cultura maya es considerada una de las civilizaciones más importantes de Mesoamérica. Realizaron grandes aportaciones a la arquitectura, astronomía, medicina y matemáticas. Su legado e historia han inspirado un sinfín de investigaciones para descifrar cómo vivían y por qué abandonaron sus esplendorosas ciudades. Si el video te gustó, por favor déjame un like y suscríbete para seguir recibiendo contenido como este. Que tengas un excelente día.